Jacob, a Moisés, a Josué y a Caleb. Perdón, y a Gedeón. Pero también esta promesa, yo estaré contigo, también Dios se la dio al pueblo de Israel. Está ahí ese pasaje que leímos, Isaías 41:10. Esa promesa se la dio Dios al pueblo de Israel. Yo estaré contigo. Pero también Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también nos dio esa promesa a todos los cristianos, a todos los que buscamos de Él. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Mateo 28:20? El Señor Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa promesa también es para nosotros. La idea mía no es correr, y la idea es profundizar un poco cada personaje, cada punto de este estudio. Por eso el estudio lo voy a dividir en dos partes. Hoy la primera parte y la segunda parte la vamos a hacer el próximo domingo, en esta misma escuela dominical. Entonces vamos con el primer personaje, Isaac. Yo no sé si ustedes sabían de que en la Biblia solo hay 3 patriarcas. ¿Sí se acuerdan quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es patriarca? ¿Es el líder principal de una familia o el líder principal de un gran pueblo? Abraham, Isaac y Jacob. Isaac es un patriarca. Es el hijo de la promesa, es el hijo de Abraham, el padre de la fe. Y mira allí en Génesis 26, versículo 3, Dios le dio esta promesa a Isaac. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Isaac fue un hombre de fe. Fue un hombre que en vida siempre buscó a Dios. Fue un hombre que en vida siempre fue un hombre temeroso de Dios. Y como era el hijo del padre de la fe, algo se le pegó a Isaac de la fe de su papá. En la Biblia vemos 2 pasajes, 2 momentos muy lindos de la vida de Isaac, donde Isaac se muestra como un hombre de fe. Y eso le pasa a todo aquel que Dios está con él. El primer caso, ¿se acuerdan? Cuando se casó Isaac con Rebeca, eso fue un acto de fe. Porque Isaac no buscó esposa. Abraham tampoco le buscó la esposa a su hijo. ¿Quién fue el que le buscó la esposa a Isaac? Dios. Me han hecho esta pregunta, pastor. ¿Será que Dios busca esposa para uno o busca esposo para uno? La respuesta que yo doy siempre es no. Dios no está en eso de buscar esposa ni de buscar esposo. La esposa y el esposo lo busca usted, lo busco yo. Y después que usted lo encuentre, le dice a Dios, Dios, bendice esta relación. Este es el que yo escogí, esta fue la que yo escogí, bendice esta familia. Dirá usted, pastor, pero te estás contradiciendo. Mira que Dios sí le buscó esposa a Isaac. Ya. Pero compárese usted con Isaac. Es que Isaac es el hijo de la promesa. Usted no es hijo de la promesa. Isaac era un patriarca. Y Dios no iba a permitir que Isaac la embarrara. Donde Isaac se hubiera casado con una impía, con una inconversa, donde Isaac se hubiera casado con la persona no indicada, se hubiera tirado todos los planes que tenía Dios con el pueblo de Israel. Porque todos siguen el ejemplo del patriarca. Y si el patriarca se casó con una impía, entonces todo el pueblo de Israel se hubiera casado también ¿con qué? Con una impía. Y yo no sé si usted sabía que el pueblo de Israel en estos momentos es una de las razas más puras que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen eso muy claro acá, que si se van a casar es con un judío,
o con una judía, para no mezclar la sangre. Y si usted no sabía, el pueblo de Israel es el pueblo más antiguo sobre la tierra, el único pueblo que se ha conservado por tantos años y una raza pura. ¿Por qué? Gracias a esta intervención de Dios. Aquí vemos que Dios fue el que eligió a Rebeca como esposa de Isaac. Aquí vemos que ese matrimonio tuvo un sello divino. Ahí vemos la fe de Isaac. Porque para que Dios le busque a uno esposa, uno debe tener fe. El segundo pasaje donde uno ve que Isaac tuvo fe fue cuando allí en Canaán, donde él vivía, hubo un tiempo de sequía y un tiempo de hambre en toda la tierra. El único lugar sobre la tierra que tenía comida era Egipto. Entonces Dios le dijo a Isaac lo siguiente, Génesis 26, por favor, verso del 1 al 6. Después, ¿qué tal si John me coloca este pasaje? Después hubo hambre, Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Dios le dijo a Isaac, Isaac, ¿tú eres un hombre de fe? Entonces Isaac le dijo, sí, soy un hombre de fe. Listo, no te vayas a Egipto, quédate acá. En esta tierra seca y sin agua te voy a bendecir y te voy a prosperar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Qué tal, John, se me coloca el verso 12 de ese capítulo 26? Versículo 12 de ese verso 26 dice, y sembró Isaac aquella tierra árida, seca, sin agua. Y dice que Dios hizo que esa cosecha cosechara ese año 100 por 1. Ahí vemos la bendición de Dios. Ahí vemos las consecuencias de que Dios esté en nuestras vidas. Que aún en la sequía vamos a dar fruto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Pero algo que me llamó la atención de estudiar la vida de Isaac es que Isaac, aunque habitó en tierra seca, árida, seca, una tierra donde no había agua, él no se quedó manicruzado. Él pudo haberse quedado manicruzado. Dios está conmigo. Él me dijo que me iba a bendecir, entonces la comida me va a caer del cielo. Pero Isaac no hizo eso. Él tuvo que sembrar para poder cosechar. Otra, ¿qué tal si John me coloca Génesis 26, del 18 al 22? No había agua. Y usted sabe que sin agua no hay vida, sin agua no hay comida. Entonces dice que Isaac volvió a abrir los pozos de agua que había abierto su padre en los días cuando Abraham estaba vivo. Y los filisteos habían cegado desde la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron allí en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, ¿cómo sería la alegría de Isaac? De que cavaron un pozo y salió agua. Pero mira el verso 20, la oposición. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Verso 21, él persistió. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Robot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en esta tierra. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La persistencia de Isaac. En la primera tuve altercado con los filisteos, abriendo el primer pozo. No hay problema, no voy a pelear con ustedes, voy a abrir otro pozo. Abrió el segundo pozo, también hubo agua, hubo problemas con los filisteos. Él dijo, listo, no hay problema, me voy para otro lugar. Eso es lo que es un hombre de fe. Eso es lo que significa un hombre a quien Dios está con él. Que no pelea, no hay necesidad de pelear.
Tampoco hay necesidad de quedarnos con las manos vacías. Si hay necesidades, hay que buscar las oportunidades. Hay hermanos que se quedan sin empleo y se quedan en casa, duermen hasta las 11 de la mañana, se acuestan a la 1, 3 de la mañana viendo televisor, no hacen nada en el día, no mandan solicitudes por allí, solicitudes por allá. Mire, aprendámosle de Isaac. En la primera hubo rechazo, listo, vamos para la segunda. A la segunda hubo rechazo, listo, no hay problema. A la tercera, la vencida. Dios está contigo, pero usted y yo también tenemos que hacer ¿qué? Nuestra parte. Amén, hermanos. Vámonos al segundo personaje, Jacob. Génesis 31, versículo 3. ¿Se acuerdan quién era Jacob? El hijo de Isaac. ¿El nieto de quién? De Abraham. Génesis 31, 3. Y también Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Esa es la promesa que estamos estudiando hoy. Yo estaré contigo. Qué bueno, hermanos, que este estudio nos motive para que usted le pida a Dios que Dios esté contigo todos los días de su vida, que nunca te abandone, que nunca te deje, que siempre tenga usted y yo la bendición de Dios en todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Jacob, todos conocemos la historia de Jacob. Usted ya sabe que el comienzo de la vida de Jacob fue un poquito turbia. Sabemos que Jacob engañó a su hermano Esaú. Vemos que Jacob mintió a su padre Isaac. Fue un hombre ambicioso, un hombre astuto, tanto así que el nombre de Jacob significa suplantador. Suplantó a su hermano Esaú. Y dirá usted, pastor, pero ¿cómo así que Dios iba a estar con un embaucador, con un suplantador? ¿Cómo que Dios va a estar con alguien que le mintió a su papá Isaac? ¿Cómo es que Dios va a estar con un hombre que engañó a su hermano Esaú? Momentico, ese fue el comienzo turbio de Jacob. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios, porque Dios sabía que ese hombre debía de cambiar si quería que Dios estuviera con él. Y es que hay condiciones para que Dios esté con nosotros, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Eso no es así que las promesas son para uno y ya. Para que se cumpla una promesa debe de haber ¿qué? Condiciones para que se cumpla la promesa. Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan? Un encuentro allí en Peniel. ¿Se acuerdan cuando él luchó con el ángel? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Después de que Jacob luchó con el ángel, después de que Jacob tuvo un encuentro con Dios, Jacob no fue el mismo. Jacob fue transformado. Jacob recibe un nuevo nombre. Dios le cambia el nombre, porque Jacob significa usurpador. Y Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Israel significa un luchador con Dios. Algo que me llamó la atención, y es por eso muy bueno uno estudiar otros pasajes paralelos, porque esos pasajes nos dan luz, nos abren, nos amplían más el panorama de qué pasó allá cuando él luchó con el ángel. Y está en Oseas capítulo 12, versículo 3 al 4. Y mira lo que dice el profeta Oseas: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Mire lo que dice el verso 4: venció al ángel, prevaleció, lloró y rogó para que Dios lo bendijera. Hizo 3 cosas: prevaleció, lloró y rogó para que Dios lo bendijera. Yo creo que eso es algo que usted y yo también debemos de hacer. Prevalecer para que Dios me bendiga, llorar para que Dios me bendiga y rogar para que Dios me bendiga. Una de las cosas más lindas de este estudio de la vida de Jacob fue leer Génesis 32, 26. Mira lo que dice. El ángel le decía a Jacob:
déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que no me bendigas. Eso es algo que usted y yo también debemos de decirle a Dios hoy. Señor, yo quiero tu bendición. Y yo quiero, Señor, que tú me bendigas. Tal vez muchos de los que estamos acá y los que nos están viendo por allá en YouTube, queremos que Dios bendiga, que Dios restaure nuestra familia, que Dios restaure nuestro matrimonio, que Dios restaure nuestros hijos, ¿sí? Y debemos de hacer lo mismo que hizo Jacob. No te dejaré hasta que tú no me bendigas. Para Jacob, la bendición de Dios era lo más importante. Yo creo que yo puedo resumir la vida de Jacob de esa manera. Un hombre que anheló, que se obsesionó con la bendición. ¿Se acuerdan qué fue lo que lo motivó a él para engañar a Esaú? ¿La bendición de qué? De su papá para él, de Isaac para Jacob. Él quería, era la bendición de su papá. Cuando luchó con el ángel, él también quería ¿qué? La bendición de Dios. Y hubo otro pasaje donde él también nos muestra que estaba obsesionado con la bendición. Usted y yo también debemos de obsesionarnos con la bendición. Cuando él ya estaba viejo, a punto de morir, ¿se acuerdan de ese pasaje cuando encontró a José? Cuando él creía que estaba muerto. Y ya en sus últimos días, leamos este pasaje, Génesis 49, John, por favor, versículo 25 y 26. Cogió a todos sus hermanos, a todos sus hijos, luego cogió a José aparte y mira lo que le dice a José: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar? Amén. Por el Dios omnipotente. ¿Sabe qué significa la palabra omnipotente? Todo lo puede. Para Dios no hay enfermedad incurable. ¿Usted sabía eso? Para Dios no hay persona que el Dios diga, con ese hombre no se puede hacer nada, ya nada. No, para Dios, Dios nunca va a decir eso. Porque para Dios no hay nada que imposible. El Dios omnipotente, el cual te bendecirá. ¿Sí lo ve? Estaba obsesionado con la bendición. El cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. De las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Lo que hizo Jacob fue esto. Llamó a José aparte y oró por él. Y le dijo que Dios omnipotente te bendiga. ¿Sí ves que Jacob era un hombre que para él la bendición de Dios era importante? ¿Cuántos creen que la bendición de Dios a nuestra vida es importante? Sin Dios nada podemos hacer. Sin la bendición de Dios nunca vamos a llegar a ninguna parte. El tercer personaje es Moisés. Usted sabía que Moisés es el profeta más grande, uno de los profetas más grandes del pueblo judío. Habla usted con un judío y prácticamente tienen a Moisés casi como un ídolo, como un dios. Es feo, pero de ese tamaño es Moisés. Éxodo 3:12. Y respondió, el Señor le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando ya hayas sacado de Egipto al pueblo y sirvieres a Dios sobre este monte. Yo leí el contexto del verso 12 y el contexto es el verso 11, un texto antes. Mira lo que le dice Moisés a Dios. Moisés le responde a Dios: Señor,
tú me mandas donde el faraón, que para que libere al pueblo de Israel. Y mira la pregunta que le hace Moisés a Dios. Dios, pero si el faraón me dice a mí, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? ¿Quién soy yo? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese concepto de nosotros mismos que no somos nada, que no valemos nada, y aún teniendo a Dios en nuestra vida, y aún así nos creemos insignificantes? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para llevar este hogar adelante? ¿Quién soy yo para criar a mis hijos? ¿Quién soy yo para trabajar en esta empresa? ¿Quién soy yo para compartirle el evangelio a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar? No, hermano, recuerde el verso 12. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando Moisés le dijo que quién soy yo? Dios le dijo, es que yo estoy contigo. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Y es verdad, hermanos. ¿Qué somos nosotros si Dios no está con nosotros? ¿Qué será de tu vida si Dios no está contigo? Moisés fue un hombre que guió sabiamente al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y no es fácil guiar a un pueblo por el desierto, a un pueblo que le pedía agua y comida cada momento, un pueblo quejambroso, un pueblo murmurador. No es fácil pastorear ni guiar a un pueblo así. Pero sí, Moisés tuvo paciencia, porque la Biblia dice que él fue el hombre más manso que ha pisado la tierra. ¿Y por qué Moisés fue manso? Porque Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿Se acuerdan también de que él encontró resistencia con el faraón? Pero él no luchó en sus fuerzas. ¿Se acuerdan las 12 plagas? ¿Quién luchó por él? Dios. Ahí se cumplió lo que Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo. ¿Se acuerdan de los 2 espías? Es que a Moisés no le tocó fácil. Mandó a 12 de los mejores hombres para que inspeccionaran la tierra prometida. Y 10 de esos 12 llegaron con malas noticias. Hablaron mal de la tierra prometida, hablaron mal del ejército que habitaba en esa tierra, hablaron mal de las armas que tenían sus enemigos, hablaron mal de los habitantes de esas ciudades fortificadas. También hablaron de la estatura de los habitantes de esa tierra. Prácticamente esos 10 espías desmotivó al pueblo de Israel. A Moisés no le tocó fácil. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, no? Uno bien animado, haciendo tal proyecto, animado para hacer tal cosa, y llega la esposa y lo derrumba. Llega el esposo y tira esos ánimos al piso. Llegan los hijos y tiran esos ánimos al piso. O al contrario, su hijo quiere estudiar, su hijo tiene proyectos y usted como padre, ¡zas!, le desanima. O uno como pastor tiene un proyecto, tiene un plan, y de pronto los del consistorio, los líderes no apoyan la visión del pastor. No es fácil guiar a un pueblo cuando hay oposición, cuando hay crítica, cuando hay murmuración, cuando hay queja. Pero Moisés nunca se rindió. ¿Y sabe por qué Moisés nunca se rindió? Porque Dios estaba con él. La gloria sea para Dios. Otro pasaje muy lindo de Moisés. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel peleó con los amalecitas? ¿Se acuerdan de Éxodo 17, versículo 11 al 13? Y dice que el ejército de Israel fue a enfrentarse con los amalecitas allá en el valle, mientras que Moisés se fue a una montaña a orar, a clamar y a interceder. Mira lo que dice la palabra. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba la mano porque estaba cansado,
los amalecitas prevalecían. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron piedras y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado, el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo de espada. Una persona que Dios está con él es un hombre de oración, de intercesión, de clamor. A muchos de nosotros no nos gusta orar. A muchos de nosotros oramos porque nos toca. Oramos y eso son oraciones rapiditas, nos cansamos fácilmente. Pero hermanos, hay cosas que solo se pueden conseguir con la oración. Y este es un ejemplo de eso. Yo estaré contigo significa, ¿se acuerdan también de este pasaje cuando, qué tal si John me lo coloca? Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová con Moisés, ¿qué? Ese texto es precioso. El único ser humano a quien se le dijo estas palabras, que hablaba con Dios, ¿qué? Cara a cara. Eso es cuando Dios está con uno, uno puede hablarle cara a cara a Dios. Pero lo que más me llamó la atención, no, John, ¿dónde está el texto, por favor? Eso. Hablaba Moisés cara a cara. Pero algo que me llamó la atención de ese texto fue la parte que yo subrayé. Como hablaba cualquiera, ¿con qué? Busqué la palabra compañero en hebreo, significa amigo. Moisés hablaba con Dios como si Dios fuera ¿qué? Su amigo. Cuando Dios está con nosotros, Dios es nuestro amigo. ¿Se acuerdan también de que ese pasaje donde dice que Moisés fue el hombre más manso que había sobre la tierra? Busqué la palabra manso en hebreo y significa humilde. Una persona que depende de Dios, una persona temerosa de Dios, una persona que no se resigna, una persona que sabe afrontar los problemas. Una persona mansa es una persona recta. Una persona mansa es aquella persona que aprende a sufrir, que es paciente, que aguanta décadas de reniegos, de quejas, de insolencia, que no se cansa, que prevalece, que resiste. Eso es lo que significa la palabra manso. Eso fue la vida de Moisés. Pero si Moisés hizo eso, era porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Resumamos. Cuando Dios está con nosotros, Dios nos va a guiar. Cuando Dios está con nosotros, vamos a enfrentar cualquier oposición. Cuando Dios esté con nosotros, vamos a poder hablarle a Dios ¿qué? Cara a cara. Cuando Dios está con nosotros, vamos a ser mansos y humildes de corazón. Cuando Dios está con nosotros, vamos a ser hombres y mujeres ¿de qué? De oración. Si Dios está con nosotros, hermanos, Dios va a ser nuestra provisión. Cuando Dios esté con nosotros es porque Él nos va a guiar, porque Él nos va a bendecir. Si Dios está con nosotros es porque Él va a pelear por nosotros. Si Dios está con nosotros es porque vamos a enfrentar las pruebas, las dificultades y nunca nos vamos a rendir. Si Dios está con nosotros, hermanos, vamos a hacer frente a cualquier oposición, cualquier prueba. Si Dios está con nosotros, Dios nunca nos va a abandonar.
Si Dios está con nosotros, vamos a poder solucionar cualquier problema que tengamos en el trabajo, cualquier problema que tengamos en la casa, cualquier problema que tengamos con la familia, cualquier enfermedad que usted y yo tengamos, vamos a poderla enfrentar porque Dios está con nosotros. Aunque pasemos por la tormenta, Dios va a estar con nosotros. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que tener fe. Yo estoy contigo. Vamos a orar. Gracias por esta palabra, porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias por decirnos hoy, en esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Permite, oh Dios, que dentro de 8 días, si tú nos regalas la vida, podamos terminar este tema, Señor. Y que tú nos sigas bendiciendo, Señor, como lo has hecho en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.